Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy volvemos recargadísimos con la presencia de dos especialistas en nuestro tema de la semana. Ellos son Mónica Cáceda y Pedrito Córdoba. El tema de la semana es la propaganda. Según lo que usted conoce, profe, ¿qué podría decirnos qué es la propaganda y lo que implica? Podríamos decir que la propaganda es un proceso de comunicación cuyo fin es básicamente ideológico, que implica convencer a través de argumentos, persuadir a través de argumentos que normalmente están ligados a una ideología, que puede estar en el terreno de lo político o de lo religioso normalmente. El mundo en general funciona de la misma manera. Las personas tienen el poder de decidir en qué creer y en qué no. A esto lo llaman como libre albedrío. Si se juntan, también cuentan con el poder de tumbar gobiernos o desaparecer empresas, por lo que su influencia es gigante. Cuando se fue consciente de esto, se empezó a ver una oportunidad para poder manejarlos. ¿Pero cómo? Aquí se empezó a usar la propaganda, pues esto engloba a toda difusión o divulgación de información o de ideas de bases políticas, religiosas, etc., con la intención de que alguien actúe de cierta manera que beneficie al autor, es decir, que se vea influenciado para estar a favor o en contra de determinado producto que beneficia a este ente, ya sea ocultando cosas o lo contrario, mostrando mentiras. Claro, y lo más increíble fue la historia que hay detrás de todo esto. ¿Qué tanto sabemos nosotros de cómo inició el uso de la propaganda? Muy pocos sabrán que tras la revolución industrial en Estados Unidos, muchos movimientos obreros alzaron sus voces contra la explotación que sufrían. Y a pesar de que los ricos intentaban callarlos con balas, eso jamás los detuvo. Así que los ricos tuvieron que recurrir al uso de las propagandas, que muchas veces a su vez recurrían a las mentiras, poniendo a los ricos como los buenos, los salvadores, y a los revolucionarios como los malos y villanos. ¿Cree que podría brindarnos algún ejemplo de esto, profe? A ver, el ejemplo emblemático es el del caso del nazismo, es decir, cómo la propaganda nazi de alguna manera influyó en la gente, les hizo creer, por ejemplo, en una raza superior, en la raza aria, y les hizo creer que Hitler de alguna manera ejercía un liderazgo positivo. Ahora, en pleno siglo XXI, ¿qué tanto es lo que podemos realmente ver de propaganda en los medios? Claro, incluso hoy en día se sigue utilizando la misma técnica de persuasión en las propagandas políticas, como lo hemos visto en las anteriores elecciones presidenciales y de alcalde. Y bueno, ahora considero que es casi imposible que los medios de comunicación puedan reflejar con exactitud y total transparencia lo que está sucediendo en el mundo real, ¿no? Porque al fin y al cabo los artículos periodísticos están hechos por personas que interpretan la realidad a su forma. ¿Usted qué opina sobre esto, profe Mónica? Debemos recordar que todos los medios al final son empresas y tienen que ser rentables. Mejor dicho, para mí, un medio es independiente, autónomo, no importa lo que pueda pasar, el partido que llegue. Tiene que seguir con su fin de informar con la verdad, con la ética y que está al servicio de la sociedad, al servicio de los intereses de las personas. Yo lo veo así, no está al servicio del que está de turno y porque me va a beneficiar. Yo no lo veo así. Pero en la actualidad, en el caso del Perú, como el resto del mundo, hay medios que sí toman partido en un determinado momento. Y muchas veces lo dicen, sacan sus editoriales diciendo que yo voy a apoyar porque no quiero poner en riesgo el país. Pero lo malo que lo dicen justo en ese momento cuando deberían ser más transparentes desde antes. Y no llamarse independientes, autónomos y demás porque no lo son, porque luego vas a cambiar cuando tienes una situación que en el fondo perjudica. Profe Pedro, desde su experiencia, ¿considera que los medios de comunicación anteponen sus intereses a la hora de brindar información sobre algún tema? O sea, yo creo que los medios de comunicación tienen sesgos y tienen líneas editoriales como las tenemos todos en la vida, porque finalmente un medio de comunicación está conformado por personas. Y las personas no somos robots, somos seres humanos que tenemos nuestro corazoncito. O nos vamos a la izquierda, o nos vamos a la derecha, o nos vamos al centro, pero algo nos gusta. Y en el deporte, en la religión, en general, tenemos algo que nos gusta y algo que no nos gusta. Entonces, un medio de comunicación responde a la misma premisa. Ahora,
Si hay medios que anteponen otro tipo de intereses oscuros, vamos a ponerlo en ese sentido, debe haber, como en todo. Hay personas que también no se comportan bien y hay personas que se portan bien. Yo creo que no hay que pensar de que el medio es un ente santo. Los medios responden a intereses como todas las personas nos movemos por intereses. Ahora, creo yo que los medios deberían de todas maneras ejercer un papel interesante, responsable, fundamental, ético, ¿no? Pero hay de todo. Ahora, con el avance de las tecnologías de información y comunicación, es poco probable que las campañas de desinformación perduren por mucho tiempo. Pero lo que sí creo es que, mediante la manera en la que se tratan ciertos temas en la prensa y la cobertura que se le dé, va a influenciar muchísimo en nuestra percepción. Exactamente. Por ejemplo, yo antes seguía a Waika en redes porque tocaba temas sociales, medioambientales que me interesaban y parecían no ser tocados en otras fuentes, por lo que desde mi percepción me transmitía seguridad. Sin embargo, en tiempo de elecciones y en el contexto político inestable que vivimos hoy, me he dado cuenta que coincidentemente la forma en la que se redactan las noticias sobre ciertos miembros del gobierno varía según el partido al que pertenecen. Le dan coincidentemente mayor énfasis a los actos de corrupción o escándalos de los partidos considerados de derecha y muestran de una manera más neutra o simplemente obvian algunos hechos protagonizados con los partidos considerados de izquierda. Por lo que me preguntaba si realmente son un medio que busca ser justo como siempre alega o solo esto es una careta para difundir su ideología política en nombre del periodismo. Profe Mónica, ¿recuerda usted algún ejemplo actual que tenga que ver con la propaganda? Mi posición, por ejemplo, de izquierda, soy un partido de izquierda, yo te voy a dar mi opinión sobre ese tema. Entonces estoy difundiendo mis ideas, mis opiniones. Ahora, ¿cómo es? Es distinto en el sentido que ahora hay otras plataformas digitales que cuestan mucho menos que antes y que tienen un efecto muy viral y hace que tu punto de vista pues llegue a personas o lugares que tú menos piensas. Profe Pedro, ¿y usted recuerda algún ejemplo actual que pudiera comentarnos? Un ejemplo actual de propaganda puede ser lo que sucede en Venezuela, en regímenes autoritarios como el venezolano, y si quiero irme a ejemplos más radicales, lo que pasa en Corea del Norte con Kim Jong-un, que de alguna manera también utiliza una propaganda anti-Estados Unidos porque lo que quiere es sembrar un odio contra Occidente, contra Estados Unidos y de alguna manera perpetuarse en el poder. Sí, cabe mencionar que también hay noticias que son consideradas como cortina de humo, es decir, que estas son utilizadas para cubrir la realidad o desviar la atención de las personas. El caso más reciente que ha sido denominada como una cortina de humo fue el de Gabriela Sevilla, la cual todos hemos escuchado y estado pendiente porque era algo preocupante y que involucraba a una mujer y a su supuesta hija recién nacida. Trataría de ocultar y poner en segundo plano las denuncias por corrupción que hay dentro del gobierno de Pedro Castillo y la solicitud de vacancia del presidente. Esto debido a que todos los medios de comunicación se centraron en el caso de Gabriela y generó que la población se desvíe del tema del gobierno. Claro, recuerdo muy bien el caso de Gabriela, estuvo varios días en las redes sociales y en la televisión, y es por eso que para reducir el poder de la propaganda se debe educar a la población en la búsqueda de información confiable y con fuentes que sean certificadas, por ejemplo buscar en Google Scholar o en libros, enciclopedias, en vez de simplemente en Google o Yahoo, para que así las personas y nosotros mismos seamos más escépticos y curiosos como nos piden a los comunicadores, y así disponernos a buscar nuevas fuentes, textos, testimonios, etc. Además de la información que ya hemos recibido y de la que llega a nosotros. Por otro lado, no debemos solo conformarnos con un aporte, porque quizás este esté alineado a nuestra postura ideológica, religiosa, etc. Debemos consumir de todo y nunca cerrarnos. Si ya tenemos la premisa de que por sí los medios de comunicación no pueden ser 100% neutrales, nos queda a nosotros evitar el sesgo. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima!